España, tiempos difíciles. Yo quiero pediros disculpas por esta intromisión dentro de España, tiempos difíciles, antes de la tertulia que dentro de unos segundos comenzaremos, dirigida y presentada por Julio Fafián. Yo simplemente deciros que este será el último programa de este año, paramos en Navidad y volvemos el día 15 de enero. Simplemente deciros eso. Y en esta temporada de vacaciones haremos los cambios que iremos presentando en las distintas redes sociales para que el día 15 estemos, por lo menos los habituales, enterados de todos los cambios que se van a producir en España, tiempos difíciles. Lo dicho, os dejo con la tertulia y volvemos el 15 de enero, los insustituibles y alguna incorporación más que, como digo, la iremos contando en las distintas redes sociales. Bienvenidos a otro España, tiempos difíciles. Soy yo, hola, ¿me ven? Sí, soy yo. Pues yo soy el que va a presentar hoy este programa, bueno, concretamente esta tertulia, en la que vamos a tratar algo que enseguida se van a dar cuenta, pues a qué me refiero, porque se puso muy de moda precisamente cuando en cierto mes, en cierto año, del cual no hace mucho, porque fue el año pasado, pues las comunicaciones entre las personas cambiaron. No podían ser presenciales, tenían que ser de otra manera y empezamos a hacer videollamadas y conferencias de la siguiente manera. Pues sí, de la siguiente manera. Teníamos todo preparado, teníamos la cámara y entonces pues lo que hacíamos era algo tan sencillo como que estar cómodos en casa, unas zapatillas, un pijama, nos arreglábamos un poquito y estábamos listos para empezar una videoconferencia. Y en este caso, pues hablamos de la pandemia, y no solo la pandemia, sino la pospandemia. Recordamos que cuando empezó todo esto había escasez de este tipo de cosas, que al principio nos hacían poner, teníamos que ponernos pues unas cosas así. Luego resulta que no, que bastaba con que fueran estas, las que al principio pues eran las que eran únicamente para que no contagiaras a los demás, pero podían contagiarte. Pasamos por las de tela, que además aún encima cada uno pues tenía sus gustos, había de todo, y entonces pues te las ponías, pero había sitios donde no te las dejaban poner y tenías que volver a ponerte estas, pero lo que pasa es que al principio tenías que ponerte los guantes, luego no te dejaban poner los guantes y era un caos durante la pandemia. Ahora es la pospandemia, estamos sufriendo de los líquidos, estamos sufriendo de todo, gastamos más cremas que nada y hemos hecho un montón de ejercicio durante la pandemia, pero ahora es el momento de mirar hacia adelante, ver cómo podemos solucionar, cómo podemos salir de esta fase, de esta época en la que hemos estado solos, acompañados, compasolos. Ustedes opinarán, ustedes dirán lo que crean. Pero bueno, en este caso casi mejor para que puedan hablar y dar su opinión. Tenemos a un montón de profesionales en este España, tiempos difíciles. Y por supuesto, a la primera persona que me gustaría saludar, digamos un poquito como invitado especial de hoy, todos son especiales, y en este caso, pues como especial de hoy, es el psicólogo y coordinador del proyecto Vive CNP, José Antonio. José Antonio, muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos a Alejandra, otra gran colaboradora, a Sara González, tenemos a Lobo, nuestro poli, no de guardería, nuestro poli de todo lo que haga falta, de universidad seguro que también. Aún lo echaban el otro día con Arnold Schwarzenegger. Álvaro Filgueira, otro gran colaborador, y Jesús, que de supervivencia y de salir adelante con North Explorer sabe todo lo que hace falta saber. Así que, bueno, no sé qué os parece el tema, pero aún hace poco hablábamos en uno de los programas que teníamos, en los que hablábamos sobre el apagón, que además al parecer ahora ha salido un poquito más de luz sobre el tema y lo ponen en el 2025, pero bueno, es un tema que ya hemos hablado y yo creo que ahora no conviene volver a él, no vaya a ser que la gente ya empiece a encerrar y acaben con el papel higiénico antes de que a nosotros nos dé tiempo de ir a por él.
Entonces, Sara, si te parece bien empezar, por lo menos para empezar a repartir las cartas. Pues cuando parecía que estábamos ya en la recta final de la pandemia del SARS-CoV-2, cuando la vacunación en España llega casi al 90%, pues resulta que en estos días se ha detectado una nueva variante, Omicron, que parece ser que es más agresiva, más virulenta y con efectos secundarios más graves que las cepas o variantes del COVID-19, o mejor dicho, del SARS-CoV-2 que hemos tenido hasta ahora. Entonces, me gustaría preguntarle a nuestro invitado, a José Antonio, él como psicólogo, ¿cómo cree que la mayoría de la sociedad puede reaccionar si en un momento dado, debido a esta nueva cepa tan agresiva, nos tuvieran que volver a encerrar en casa? ¿Cree que esto es posible? Bueno, aquí hay muchos niveles, quiero decir, afortunadamente este año ya tenemos vacunas, este año ya tenemos vacunas puestas, entonces este nuevo momento va a ser totalmente distinto al resto que teníamos, porque hasta ahora hemos vivido las condiciones de pandemia sin una vacuna, sin saber qué es lo que teníamos realmente que hacer y hemos ido un poquito, pues, dando luz a estos nuevos problemas que están saliendo. Entonces, con las nuevas variantes, las vacunas se tendrán que ir adaptando a las nuevas cepas que están saliendo, pero seguro que no va a ser igual que antes. Además, la intensidad y la virulencia con la que atacaba antes a nuestros mayores y al resto de las personas, pero sobre todo a nuestros mayores, va a ser totalmente distinto. Tenemos ya un arma que se tendrá que ir adaptando y para mí lo más importante sobre todo es que ya tenemos armas médicas para trabajar. Bien, saludar también a nuestro querido David, que también está presente en la sala. Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues Álvaro, si te parece bien también ahora intervenir y así también hablamos del tema desde Galicia. Perfecto, Julio. Yo no estoy de acuerdo con el término de pospandemia porque no creo que haya pasado la pandemia para nada. Yo creo que estamos todavía en plena pandemia. Quizás ahora es la sexta ola, pero van a venir más olas si no se toman medidas contra los que no se vacunan en el primer mundo. Y sobre todo hay que vacunar al tercer mundo, porque ahora con la nueva variante que viene de Sudáfrica, pues vemos que si no se vacunan los países que no están tan desarrollados y no tienen acceso a la vacuna, pues no se va a erradicar la pandemia ni va a haber pospandemia. Entonces yo creo que las autoridades y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, debe tomar cartas en el asunto y deben articular mecanismos para vacunar al tercer mundo, porque por ahí es donde pueden venir nuevas cepas, como es la que está pasando, y no hablaremos de pospandemia. Y no entraré a hablar también en el primer mundo de que hay que vacunar a los jóvenes y que el peligro son los negacionistas, por así decirlo, ¿no? Después entraremos con los negacionistas. Doy paso a otros. Bien, estamos hablando mucho de la pandemia, pospandemia, pero y dentro de todo eso hablamos de vacunas, pero dentro de la pandemia o la pospandemia, además de las vacunas, hay que hablar del aspecto psicológico. Hay que hablar de la preparación de las personas. Hablamos de no solamente la preparación de las personas que han perdido algún familiar o algún ser querido, sino también de las propias personas que están trabajando, o sea, que estuvieron trabajando, que están trabajando y que seguirán trabajando precisamente cerca de todo lo que tenga que ver con el COVID. Y ahí hay mucho que tratar, mucho que tocar. Hablábamos de eso hace poco, ¿verdad, Jesús? Efectivamente, ¿no? Y bueno, me agrada que esté por aquí José, porque bueno, es un tema sobre todo el aspecto psicológico que fundamentalmente en el mundo médico, ¿no? En el mundo UCI, en el mundo que ha estado en primera línea como primeros intervinientes durante la pandemia y siguen estando, pues es importante, ¿no? Yo he tenido conversaciones largas y extensas con amigos profesionales médicos que han sufrido en primera persona pues esas situaciones un poco
kafkiana, ¿no? En esas situaciones que nadie se esperaba que fuesen a haber, muertos en pasillos, etcétera, etcétera, y realmente tengo conversaciones por 2, 3 de la mañana hablando con ellos, pues, ¿no? Pues porque realmente no estaban preparados psicológicamente para situaciones de este tipo, ¿no? Por eso profesionales como en mi caso, que venimos del sector militar, etcétera, veníamos demandando durante muchísimos años, después de los atentados de Madrid y después de los atentados de Barcelona, de Cataluña, pues una preparación en los primeros, una preparación sobre todo psicológica en los primeros intervinientes, ¿no? Y eso no se ha llevado a cabo, no se ha llevado a cabo. Y hoy en día pues nos hemos encontrado con que estamos en una situación pandémica. También estoy de acuerdo con que no estamos en pospandemia, ¿no? Seguimos ahí anclados a no sabemos qué es lo que va a seguir pasando, ¿no? Y sí que es cierto que a nivel psicológico es importante saber reaccionar, saber estar, saber cómo comportarse en momentos puntuales y momentos decisivos como es una situación crítica como la que hemos estado viviendo, sobre todo en la primera ola, ¿no? Con el confinamiento y posteriormente, ¿no? José Antonio López Tabarit, pregunta para ti, después de lo que acaba de comentar Jesús. ¿Se está preparando, se preparará a los profesionales que están en contacto directamente con el COVID en cualquiera de sus espacios? Bueno, yo creo que la primera preparación sobre todo es la física, la médica, que luego tiene otras repercusiones a nivel laboral y a nivel personal. Quiero decir, la primera línea de combate sobre todo es la médica para terminar con un problema. Otra cosa son las secuencias o las consecuencias que pueden tener la no resolución de esos problemas médicos en la población y en la población trabajadora, ¿no? Como es el cansancio, como es la depresión, como puede ser, etcétera, etcétera. Pero una vez que se resuelva el primer problema, probablemente el resto de los problemas se vayan resolviendo. Por otra parte, también hay que decir que generalmente las consecuencias psicológicas derivadas de las enfermedades físicas vienen con un tiempo de retraso. Primero se da la enfermedad médica y luego vemos las consecuencias a nivel mental. Y es probablemente en este año donde estamos viendo ya las consecuencias pues, de la pandemia del año pasado, de las primeras olas, etcétera, etcétera. Tenemos que terminar el año para ver cómo a nivel psicológico estamos afectados. Sí que nos han dado ya algunas estadísticas en términos de depresión, en términos de suicidios, en términos de ansiedad, donde en la primera etapa de la pandemia se redujo todos estos parámetros, pero una vez que terminó, sobre todo el encierro, y ya empezamos a ser nosotros mismos, todo ese problema acumulado pues se ha empezado ahora un poco a disparar. Alejandra, cuando quieras. Estoy de acuerdo en todo lo que han dicho mis compañeros, que todavía estamos en esa fase, esto para nada ha pasado. De hecho, estaba mirando algunos titulares y uno de ellos, por ejemplo, pone que estamos en una actitud mesiánica, porque yo... lo que me centro es que esto va a ir tirando para adelante. ¿Qué hacemos con los negacionistas? Ahora mismo lo que tienen es una actitud mesiánica, que se llama, ¿no? Que es que no aceptan la realidad, aunque tengan delante lo obvio, no son capaces de aceptarlo. Entonces, en un primer momento sí que se pensaba que esta gente era porque no tenían formación o no tenían información, no tenían acceso a una información correcta, pero sin embargo es que no aceptan la realidad y esto sí que nos va a traer problemas. Entonces nos pasará como dicen los alemanes, ¿no? Ciertos médicos alemanes que quedaremos inmunizados, vacunados o muertos. David. Hombre, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que para nada lo de dar por finalizada la etapa pandémica me parece que atiende más un desideratum que a una realidad, más a una expresión de un deseo que algo constatable. Estamos todavía viviendo en esto, no sabemos muy bien cómo va a acabar. También es cierto que yo creo que lo que nos ha pasado con el COVID en general y con otras cosas es que se demuestra que el ser humano lo que peor lleva es la incertidumbre. Administrar la incertidumbre lo llevamos fatal. Y entonces este deseo un poco de tirar para adelante, de volver a la vida de antes, que tampoco a mí es que me parezca que lo que tuviésemos antes fuese como para echar cohetes, pero como es nuestro marco referencial nos vuelve locos el volver a todo eso.
movernos en ese espacio de incertidumbre es muy complicado y como bien decía la compañera que acaba de intervenir, eso es un poco lo que alimenta a la gente antivacunas, es decir, no estoy viviendo esta realidad, no existe el coronavirus, déjenme seguir con mi vida. Pero oiga, caballeros, es que la naturaleza nos ha dicho que no podemos seguir con nuestra vida porque ha pasado algo que se escapaba de nuestro control. Salvando un poco las distancias, me recuerda a lo que pasa con el volcán de La Palma. Yo recuerdo que entrevisté a los pocos días de empezar la erupción del volcán de La Palma a un geólogo y yo le pregunté, ¿cuánto va a durar esto? Y él me contestó con una frase que me dio un baño de realidad. Me dijo, miren, ustedes los periodistas están acostumbrados a preguntar por la durabilidad de las cosas, pero es que la naturaleza tiene sus tiempos y la naturaleza no pide permiso de cuánto va a durar algo. Y nosotros los humanos lo que tenemos que hacer es, mejor o peor, adaptarnos a ser de la mejor manera posible, si está en nuestra mano. ¿Qué ocurre? Yo creo que también esta perspectiva del primer mundo, creo que fue Álvaro quien lo dijo, jolín, es que donde hay negacionistas es en el primer mundo, que no deja de ser curioso, donde sí que tienes la opción de vacunarte o no. En los países del tercer mundo, donde no existe la opción ni de sí ni de no, porque no hay vacunas, lo de ser un negacionista es casi, en fin, una frivolidad, un lujo que no se pueden permitir. Es que eso es lo que tenemos también que pensar. Desde nuestra perspectiva, que es que el negacionismo es un lujo que se puede permitir el primer mundo, el tercero no. ¿Qué hacer con ellos? A mí no soy partidario de obligar a nadie, porque creo que las sociedades se tienen que cimentar no en lo obligatorio, sino en la participación voluntaria. Pero sí que es cierto que, bueno, como dicen los alemanes, que son bastante pragmáticos, al final vamos a tener que elegir entre muertos o vacunados. Y bueno, yo solo espero que los muertos sean lo menos posible, eso desde luego. José Antonio López, hablaba David sobre la incertidumbre, que era precisamente ese gran miedo, ¿no? de las personas, o sea, a lo que, bueno, una de las cosas que más se teme, esas grandes preocupaciones. ¿Cómo se trata a los profesionales, en este caso, pues, a los policías o a otros profesionales, ante algo como eso o ante pues eso, cualquier trauma que puedan tener? ¿De qué manera lo están haciendo? Bueno, nosotros afortunadamente desde este año contamos con un servicio dentro de la Policía Nacional que es un equipo de intervención psicosocial de 24 horas para todos aquellos compañeros que lo necesiten y que estén en situación precisamente de vulnerabilidad, no solo por el tema del COVID, sino por el tema del trabajo. Entonces ahí tenemos un apoyo muy importante, que es un servicio, como te he dicho, 24 horas, que tú puedes llamar a cualquier hora para consultar tu problema y allí te lo pueden derivar, consultar, etcétera, asesorar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros hemos dado un salto de calidad en lo que es nuestra administración, pues muy importante. Hemos integrado lo que es la salud mental dentro de la prevención de riesgos laborales que hasta ahora mismo no teníamos. Eso a nivel administrativo. Luego hay que ver muchas veces el tipo de problemas que tiene ese compañero, si es un problema personal, si es un problema laboral, si es un problema familiar, porque muchas veces, o si es un problema mental, porque muchas veces no es lo mismo tener un problema laboral con consecuencias psicológicas que tener un problema psicológico con consecuencias familiares, laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Lobo, yo creo que otra de las personas que conoce bastante bien todo esto eres tú. No solamente por ti mismo, por lo que hayas vivido en tus carnes, sino también por lo que tienes alrededor, por todo lo que puedes conocer. ¿Qué nos puedes contar? Te explico, Julio. Primero, felicitar a José por el trabajo que está haciendo dentro de Policía Nacional, porque lo conozco, sabemos todos el tipo de situaciones que pasan los policías y los guardias civiles, la fuerza de grupo del Estado en su conjunto. La estadística no ha mejorado. Nosotros llevamos, con el programa que lleváis vosotros, llevamos 4 años y no hemos notado mejora ninguna. Pero bueno, por lo menos lo hemos intentado. Yo pertenecía a la primera asociación que consiguió una subvención para publicar un libro sobre las incidencias laborales, sobre todo psicológicas, dentro del trabajo, fuera del trabajo, pero que te llevabas al final dentro del uniforme, y en ello estamos. Por lo menos ha habido interés en que ya dentro de la Policía y la Guardia Civil haya psicólogos, que había muchos compañeros que tenían la carrera pero no podían ejercerla dentro del cuerpo, que son los que verdaderamente conocen tanto el dentro como el fuera. Tienes la carrera pero también la puedes desarrollar dentro del cuerpo porque lo conoces. Entonces, bueno, ha sido un paso muy importante. Yo creo que los españoles hemos actuado muy bien, nos hemos fiado mucho de lo que nos han dicho, del comité de expertos que yo no les conozco, pero deben ser bajísimos. Nos hemos fiado mucho de lo que nos han dicho, que las vacunas son muy buenas,
Pero aquí en Galicia estamos ya con la mitad de los gallegos de más de 70 años tienen ya la tercera vacuna. A mí no me habló de la tercera vacuna, me hablaron de la primera, me hablaron de llevar guantes primero, después los guantes no me valían, después sí la máscara, no me valía la FP2, la FP3, después la FP1, después la... O sea, una cantidad de líos que la gente no se ha desanimado y se ha seguido vacunando. El problema es que mi sentido común me dice, ¿cómo en China, que se supone que empezó ahí el virus, ya no lleva nadie máscara? ¿Y cómo es que los niños en el colegio llevan 2 años saliendo al recreo y dentro de clase con máscara? No lo entiendo. Yo puedo salir a tomar una copa a la 1 de la mañana con máscara, sin máscara, estoy en un local con otras 100 personas, nadie dice nada y en cambio mi hijo tiene que estar en el instituto con máscara. Es que no lo entiendo. No entiendo que las directrices no son claras, no son limpias, no se asume la responsabilidad que hay que asumirla. De hecho, el Tribunal Constitucional ha echado por tierra las 2 primeras medidas que tomó este gobierno en cuanto a la pandemia. Yo creo que sencillamente es que hemos sido muy sumisos, pero al final no se ha cumplido nada. Estamos en la 6ª, 7ª ola, yo no sé si soy, yo no sé, yo como soy practicante de surf, yo no sé, las olas me gustan todas, pero es que llevamos ya muchas olas y esto no mejora. Yo no sé cuántas vacunas nos vamos a poner. El Reino Unido, Israel, que habían sido pioneros en la vacunación, están peor que nosotros. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué no nos explican? ¿Qué no nos cuentan? Porque algo pasa. Yo estoy viendo el Año Nuevo chino, lo celebran sin mascarilla desde hace un año. Es que no entiendo lo que está pasando en este país. Y como yo, pues imagino que mucha gente que, claro, de ahí salen negacionistas. Yo estoy a favor de que todo el mundo se vacune. Lo de que se les obligue, ahí ya entraríamos en algo muy problemático. Se puede obligar después a la gente a muchas más cosas. No lo sé. No soy médico, no soy politólogo, no soy... Yo, el sentido común me dice que algo está pasando, que en el primer mundo no se va. Y en China ya no la tienen. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué impresión tenéis, José Antonio, precisamente de todo lo que ocurre en el exterior? Aquí hay muchos niveles de trabajo. Estamos en un país rico, supuestamente, en Europa. Aquí tenemos vacunas, aquí nos hemos puesto vacunas. Y bueno, ¿os imagináis que los 75.000 o 100.000 muertos que ha habido en España por culpa del COVID hubieran tenido esta disponibilidad de vacunas que tenemos nosotros? ¿Qué les hubiera pasado? ¿Os imagináis que todo el mundo... me refiero a Europa, América, Asia, tuviera vacunas donde se podría, pues probablemente, pues no sé si erradicar o convivir con el COVID de otra manera? Es muy importante que todos nos pongamos vacunas, pero no solo nosotros, también el resto del mundo. Me decía un compañero una vez que a ti te parece normal que nos obliguen a poner el cinturón de seguridad y que no nos obliguen a poner una vacuna. Porque el problema de esto son muchas cosas. Por ejemplo, el cinturón de seguridad probablemente solo te afecta a ti. Pero es que una vacuna no es solo lo que te afecta a ti, es que afecta a los demás. Y ahí hay un margen bastante fino que hay que saber hilar. Yo, desde el primer momento me puse la vacuna, mi familia también lo teníamos muy claro, porque nosotros creemos en la ciencia, creemos en la medicina y creo que está salvando vidas, como podemos estar todos constatando. Los que no se pongan, los que no se oponen, pues yo creo que están haciendo un ejercicio, pues... No sé si han tenido el nivel ese de educación o enseñanza de lo que da la ciencia, la medicina, etcétera, etcétera, pero yo los animaría a que hablaran con los médicos, que fueran a una sala COVID y que vieran efectivamente cuáles son las consecuencias de no ponerse una vacuna, no solo para ellos, sino sobre todo para los demás. Si solo repercutiera en su vida, yo no tengo nada que decir, pero cuando ya empieza a repercutir en los demás, yo creo que habría que pensar mucho las cosas. Sí, es algo que se ha utilizado precisamente en otras campañas, si no me equivoco. Pues eso, estamos hablando de pues eso, personas en silla de ruedas, ¿no? y otro tipo de lesiones que han ido no solamente por colegios, han estado también en otro tipo de lugares intentando concienciar a la gente con eso, ponte el cinturón y otro tipo de cosas. Si no se ha hecho ya, a lo mejor es porque no interesa. Pero bueno, habría mucho que hablar todavía sobre las vacunas, pero ahora mismo lo que vamos a hacer es un pequeño descanso con una noticia así que vamos soltando, y es que Omicron ya está en España, en el Gregorio Marañón el primer caso, así que a la vuelta de publicidad, si queréis, pues eso, nos vacunamos todos con la cuarta, que va después de la tercera. Hasta ahora. Muy bien. Hasta ahora.
das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, la que abre la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Me enamoré y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otro nido, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, me quiero sin ella, soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Me enamoré y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Pues continuamos con la segunda parte de esta tertulia, España, tiempos difíciles, hablando de la pandemia. Bueno, en este caso hablábamos de la pospandemia, pero estamos todos de acuerdo en que si algo no ha pasado no puede ser post. Entonces, pues lo de pospandemia pues habrá que aplazarlo. Entonces, ¿qué es lo importante ahora? Pues tratar todo lo que tiene que ver con la forma de llevarlo mejor, la forma de sobrellevar este mal trago, esta época que nos ha tocado, en la que pues toca hacerlo de manera diferente, prácticamente todo. Hablábamos precisamente con José Antonio López Tamarit, que es el psicólogo y coordinador del proyecto Vive CNP, y hablábamos precisamente de la suerte que algunas personas tenían pues, de poder salir cuando estábamos la mayoría de las personas encerradas en casa, pero es que no quedaba más remedio. Por lo menos los profesionales, ciertos profesionales, tenían que estar en la calle procurando que todo fuera, o que todo discurriera de la manera más ordenada posible, aunque fuera para ir a buscar papel higiénico, o sea, para cagarse, si me permiten ustedes. Bueno, Alejandra, me gustaría que volvieras a hablar un poquito del tema, porque estoy seguro de que tienes a lo mejor alguna pregunta para José Antonio. Sí, una de las cosas que me preocupan, y era, no sé si es más adelante en la tertulia, pero bueno, ya lo adelanto, era si estamos preparados para un nuevo confinamiento. Y rotundamente es no. Un motivo de base y el más gordo es que económicamente no podemos. Y para continuar, psicológicamente creo
que no habría muchísima gente, por no decir el 90%, tendríamos que ir al psicólogo, porque no creo que no estaríamos preparados otra vez para encerrarnos en casa, pasar exactamente lo mismo que pasamos. No sé, yo le preguntaría a José Antonio ¿qué podría ocasionar el volvernos a encerrar, que ya digo, sería económicamente imposible, porque entonces sí que nos morimos, si no es de COVID, es de hambre, una de las dos, pero ¿qué pasaría? ¿Qué situaciones se darían en caso de volver a encerrar a gente que aún no se ha, digamos, restituido del primer confinamiento a modo psicológico? Bueno, yo creo que todos hemos salido muy cansados de lo que es el confinamiento, el cansancio psicológico. Es normal porque hemos vivido una situación que nunca se había dado en este país y probablemente el COVID, a pesar de todas estas olas, pues al final se controlará porque va camino de controlarse de una manera o de otra. Pero eso sí, las pandemias han llegado para quedarse. No con el COVID, probablemente, que tendremos aún que vivir con él, etcétera, etcétera, pero las pandemias sí que han llegado para quedarse. Yo creo que en estos momentos, si nos encerráramos, ya ocurrirían muchas cosas positivas. Por ejemplo, ya sabríamos que al país no le va a suceder nada. Los transportes van a continuar, la economía de una manera asfixiante, es verdad, como tú decías, pero va a continuar, la comida en los supermercados y el higiénico va a continuar, etcétera, etcétera. Entonces sabríamos que no nos íbamos a quedar desabastecidos. Hemos aprendido muchas cosas en este tiempo. También hemos tenido problemas, como tú dices, sobre todo a nivel mental o a nivel personal, o cómo hemos vivido cada uno de nosotros esta incertidumbre, esta vulnerabilidad en la que estamos. Entonces, bueno, yo creo que habría que ver dos niveles, uno a nivel macro o a nivel de sociedad y otro la vivencia a nivel personal, que cada uno tiene las suyas. Ha sido duro a nivel psicológico, sí que es cierto. Pero bueno, hemos aprendido también muchas cosas. Yo creo que si volviera a repetirse, bueno, pues se acumularía sobre ese cansancio que tenemos, pero ya tendríamos ciertas seguridades de algunas cosas que sucederían. Es verdad que a nivel de empleo, a nivel económico, estamos un poquito, digamos, más pobres y que la situación aprieta, etcétera, etcétera. Pero también tenemos otra serie de seguridades que en la primera ola no lo sabíamos y ahora sí que sabemos cómo podría funcionar, ¿no? Jesús, sé que tú eres una de las personas que más hablaba, por lo menos de nosotros, sobre esa preparación para una, pues eso, el volver a meternos, volver a encerrarnos otra vez en casa y el estar preparados. Es que, Julio, yo creo que no vamos a volver a estar otra vez metidos en casa. Es inviable totalmente. A no ser de que lleguemos a un extremo brutal en el que tengamos que nos tengan que volver a confinar, creo que es imposible que nos puedan volver a confinar. Y creo que es imposible que nos puedan volver a confinar porque ahí sí que discrepo un poquito de ciertos matices con José Antonio. En matices, cuidado, no en el contenido ni en el fondo, pero sí en matices. Sí, evidentemente sabemos qué es lo que pasa durante una pandemia, sabemos cómo tenemos que reaccionar, sabemos cómo debemos de comportarnos, sabemos que no vamos a estar desabastecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que no pueden volver a confinarnos, a no ser de que, vuelvo a repetir, que estemos en una situación muy extrema, porque la economía de este país sí que tambalea. Y tambalea ya. No es una cuestión de seguridad, no es una cuestión de otras cosas, es una cuestión de economía sostenible. Que en estos momentos sí hay desabastecimiento, sí se están produciendo, y no estamos en una pandemia extrema ahora mismo de decirnos que nos van a confinar, etcétera, pero sí que hay una situación social de desabastecimiento en algunos productos determinados, y lo digo porque a nosotros nos afecta de una manera directa o indirecta. El transporte directamente ya viene con retrasos. No sé si ya es por o no es por, pero sí que es cierto que los transportes, las mercancías están llegando con retraso a sus puntos de destino, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí que hay cosas en las que vamos a saber reaccionar, sabemos cómo tenemos que comportarnos, sabemos qué tenemos que hacer, cómo convivir también con las personas con las que vamos a estar confinadas, pero sí que es cierto que nuestra economía no lo sostiene. No es que seamos más pobres, es que estamos económicamente mal. Y eso, los datos están ahí encima de la mesa. La gente ha salido en verano y ha salido desproporcionada.
Cuando digo que ha salido desproporcionada, ha ido de vacaciones como que se acabara el mundo, que por un lado es entendible, pero por el otro lado han pasado demasiadas cosas durante un año, durante unos meses, y que la gente necesitaba de todo eso, necesitaba de espacio, necesitaba todo lo demás. Bueno, pues ahí tenemos una de las secuelas aquí ahora mismo. Nosotros, sin ir más lejos, próximo fin de semana, viaje a la República Checa con 16 clientes, no podemos ir. Eso es económicamente insostenible para una empresa. Porque no solamente es un viaje, son un viaje, unas actividades, otra serie de cosas. Este fin de semana, por temas de seguridad, nos hemos tenido que volver de Asturias, pero no por un tema climatológico. Pero sí que es cierto que la situación no está tan bien como nosotros nos creemos, económicamente hablando, independientemente que médicamente hablando, sabemos lo que tenemos. Yo no soy negacionista, yo tengo mis vacunas, si me tengo que poner una cuarta me la pondré, pero evidentemente me la pondré ya preguntando por qué me la tengo que poner. Porque hasta el momento nadie se ha preparado a preguntar por qué me la tengo que poner. Bien lo decía antes Lobo, José Antonio ha hecho antes una aclaración. ¿Por qué nos tenemos que poner las cosas ahora? ¿Somos un país sumiso en ese sentido o todo lo vale, todo lo que nos llega? Entonces, sí que nos tenemos que empezar a hacer preguntas de por qué en otros países están en la situación en la que están, nosotros estamos vacunados con una segunda y una tercera dosis y creo que vamos a ir camino de una cuarta o de una quinta, porque todavía esto es inentendible. Nadie nos ha dado una explicación real a día de hoy de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que posiblemente pase. Esa es mi opinión. Y por supuesto, de negacionismo nada, sino simplemente pues a toda esa gente, que la mayoría sí que es un nicho social muy determinado y muy concreto, pues habrá que ponerle en el carril que corresponde para que todo el mundo vuelva a donde tenemos que volver, que es a la sensatez. Y la sensatez es que si hay que vacunarse, y no vale no me vacuno por, no te vacunas, no. Hay que vacunarse. Por imperativo legal, llamémoslo como queramos, pero todo el mundo tiene que estar vacunado. Si no, esto no va a parar. Las pandemias son así. Yo he vivido pandemias en el cono africano, yo he vivido pandemias en Asia, yo he vivido pandemias en otros países y esto no va a parar así como así. Muchísimas gracias, Jesús. Sara González, desde el gobierno seguramente que tú lo controlas, están ayudando bastante a que todo esto vaya adelante, que evolucione, que no estemos encerrados, nos ayudan con el tema de la luz. ¿Es Sara? Pues sí, vamos a ver. Aquí hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Aquí todos somos seres humanos, ¿vale? Al final no dejamos de ser animales. Un animal evolucionado, pero animales. Y yo extrapolo al resto de la sociedad, al resto de la humanidad. El primer estado de alarma, cuando a mí me obligaron a tener que estar bajo arresto domiciliario porque había una pandemia y durante un montón de meses no podía salir a la calle prácticamente nada más que para ir al supermercado a comprar comida, pues sinceramente yo ese sentimiento, esa indignación, esa injusticia, ese sentimiento de tener que estar prisionera porque a uno o a dos que nos gobiernan se les puso por delante, pues sinceramente a mí esa indignación y esa injusticia que yo sentí a mí no se me va a olvidar mientras viva. Eso lo digo muy clarito. Y entiendo que igual que me ocurre a mí o me ocurrió a mí, le ha debido de ocurrir a más millones de personas. Entonces, han sacado unas vacunas, ¿vale? Sí que es verdad que los métodos en los que están basadas estas vacunas, pues bueno, ya se había experimentado en el laboratorio para virus anteriores, por eso han podido desarrollar las vacunas para el SARS-CoV-2 en un tiempo récord, históricamente hablando, pero sí que es verdad que no había sido probada en una muestra de población, una muestra representativa de población lo suficientemente amplia como para asegurar que esas vacunas eran válidas 100%, como puede ocurrir, por ejemplo, con la vacuna de la gripe o la vacuna del sarampión, ¿vale? Entonces, sí que, aunque los que nos hemos querido vacunar, pues nos hemos vacunado para evitar un mal mayor, mismamente la muerte, pues sí que
yo cuando me he vacunado tampoco me he sentido 100% a salvo, porque algo tan rápido, algo que los laboratorios han comercializado tan rápido, que han provocado también efectos secundarios, que no sabemos en un momento dado nuestro organismo cómo va a reaccionar, que nos hemos puesto 2 dosis, que ahora dicen que nos tenemos que poner ya mismo una tercera y vete tú a saber si una cuarta, una quinta, una sexta o hasta infinito, pues yo no sé hasta qué punto tampoco tenemos por qué andar así. Con esto, lo que quiero decir que ningún gobernante de ningún país del mundo nos ha dicho claramente qué es lo que ha ocurrido con este virus, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir, porque va a ocurrir. Sí que los que somos un poquito más observadores podemos leer entre líneas, a hecho, de hecho, en hecho, ir leyendo entre líneas, ir leyendo los pasos que se están dando. Y bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Hay una gran crisis de desabastecimiento, no de comida, al menos en España y en Europa y en el primer mundo. Pero sí que hay una gran crisis de desabastecimiento de materias primas. Falta aluminio, ¿vale? El aluminio para hacer armarios, hacer puertas, ventanas, mamparas, no solamente puertas de casa, sino puertas también de garajes, etc. Faltan microchips. Y eso al final, los microchips, en el mundo que vivimos hoy en día, que es un mundo completamente conectado, pues nos está ralentizando el crecimiento, el desarrollo y el avance. Y aparte de eso está provocando una gran penuria económica en muchos sectores. Hay muchas fábricas que han tenido que parar la producción porque no tienen los microchips para poder fabricar los productos finales, por ejemplo, vehículos. ¿Y esto quién tiene la culpa? Pues la culpa lo tienen los gobernantes. Llámese España, llámese el país que sea. ¿Por qué? Pues porque les estamos pagando un sueldo para que nos resuelvan nuestros problemas. No para que nos tengan en esta situación de penuria indefinida porque a ellos se les antoja. Si ya se sabía desde prácticamente a las 2 o 3 semanas desde el inicio de la pandemia en 2019, cuando decretaron ese maldito estado de alarma, que con la distancia social, poniéndose las mascarillas, lavándose las manos, que por cierto yo de toda la vida de Dios, antes de tocarme la cara, cuando estoy por ahí me lavo las manos al llegar a casa, no sé si me explico. Si conseguir esas 3 medidas higiénico-sanitarias básicas es suficiente, ¿por qué nos han tenido que tener tantos meses encerrados? Y eso de que en un momento dado no nos pueden llegar a volver a encerrar, pues cuidadín, cuidadín, porque en el 2019, en pleno siglo XXI, en plena sociedad y mundo hiperconectado, nadie esperaba una pandemia de un virus llamado SARS-CoV-2 que parece ser que saltó de un mercado de China. Y miren ustedes cómo está todo el planeta Tierra. Entonces, como bien ha dicho antes José Antonio, en cualquier momento, bien porque haya varias mutaciones que den lugar a una cepa que se salte todas las vacunas hasta ahora puestas, o bien que surja un nuevo virus, bien de manera natural, de manera artificial, que en un momento dado otra vez nos intenten los gobernantes meter en la cueva. Y eso no se puede consentir de ninguna manera. Entonces, pues sí que le pregunto a José Antonio a ver de qué manera, en las circunstancias actuales, en un hipotético caso, yo no digo que vaya a ocurrir hoy a mañana, pero sí que estoy viendo que en países europeos se están cerrando las fronteras, a la gente no les dejan salir de las casas y cuidadín, cuidadín que llega el invierno. Ante un hipotético caso de que los gobiernos o el gobierno en España quisiera volver a encerrar a la población, ¿qué recomendaciones psicológicas nos daría, por favor? La situación es complicada. Como te dije, venimos muy cansados ya de las anteriores pandemias, de los anteriores encierros y, bueno, sí que tenemos una serie de seguridades que pueden suceder y también alguna serie de incertidumbres. Prepararse psicológicamente en estos momentos, sobre todo después con la que está cayendo, es difícil. De todas maneras, antes de empezar con eso, quería decirte una cosa. ¿Tú crees que esto es algo político o es algo sanitario? El origen de todo esto, porque si fuera algo que sucediera solo en España, no por defender ningún gobierno de ningún color ni nada. Yo creo que, desde mi punto de vista, que este es un problema sanitario que empezó en un sitio y que se ha trasladado a todo el mundo. Entonces, la respuesta, sobre todo, tiene que ser sanitaria. No sé si es el encierro. ¿Puedo hacer un inciso, José Antonio? Sí. Estoy de acuerdo de que efectivamente el problema es sanitario, por lo menos la consecuencia, el efecto. Pero sí que está claro que viendo todas las gráficas, analizando datos,
durante la pandemia o los meses más crudos de la pandemia, hay que ver qué país o qué países han crecido más en su economía y cuáles han perdido más o cuáles han bajado más o cuáles han empobrecido más. Entonces, como no sé si a la ciencia cierta cuál es el origen del virus, pues me pasa igual que a ti. No quiero lanzar campanas al vuelo, pero eso, voy observando hechos. Sí, bueno, yo no soy un experto en ese sentido. Lo que sí que sé es que nos ha afectado a todo el mundo y probablemente nos ha empobrecido a todo el mundo, a unos más y a otros menos. Yo ahí sí que no me meto, quiero decir, a quién es más o a quién es menos o quién es afectado a unos de una manera o de otro. Pero sí que tengo claro que el tema es un tema sanitario que se intenta hacer, pero desde cualquier país, desde cualquier administración, desde cualquier partido político. En este sentido, yo creo que intentan solucionar un problema tan gordo y que genera tanta pobreza, como tú dices, y en la que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay ganas de solucionar y ganas de terminar con esto. Que no se sabe, que hay mucha incertidumbre, mucha vulnerabilidad, sí que es cierto, pero no creo que este sea un tema político. Sí que se gestiona políticamente, pero creo que es sobre todo un tema sanitario, un tema de salud, y creo que es muy importante. Creo que es muy importante que todos estemos con las autoridades sanitarias, que lo que nos digan lo cumplamos, pero lo cumplamos desde el punto de vista positivo, no porque nos obliguen, sino desde la propia responsabilidad, asumir las normas que nos dicen, porque tenemos que salir todos juntos, porque si alguien se desvía probablemente afecte a los demás en esta cuestión. Para mí, esas cuestiones son básicas, aceptar lo que nos digan las autoridades, no como personas que van con un pastor que les ilumina, sino, oye, ciertamente si estamos con personas que saben más que nosotros en un tema tan específico como este, pues hacerle caso, como le hacemos caso en el resto de las vacunas, cuando tenemos un dolor o cuando tenemos cualquier problema de médico. Eso por una parte. Luego, la gestión política, yo ahí ya no me meto, pero en el tema sanitario me parece a mí fundamental. Con respecto a la preparación, pues yo creo que es muy importante informarse y sobre todo la calidad de las fuentes es muy importante. No es lo mismo lo que diga yo, que hable yo sobre el virus, que hable un médico, que tiene o un epidemiólogo o un científico que tiene una calidad superior a la mía para informar sobre este tema. Por otra parte, también es importante mantener unos hábitos saludables, tanto desde el punto de vista de... Hablo de las pequeñas contribuciones que como personas para nosotros mismos podemos hacer. Otra cosa es lo que nos dicen las autoridades que tenemos que cumplir y otro es lo que nosotros podemos hacer para mejorar nuestra propia calidad de vida y la de los demás. Hábitos de sueño, hábitos de comida, hábitos de un buen apoyo social y de relaciones sociales positivas, intentar hacer tu trabajo lo mejor posible desde el punto de vista laboral. Hay 50.000 cosas que se pueden hacer para contribuir. Este es mi pequeño punto de vista. Y de hecho, hablabas precisamente de que la persona que debería hablar sobre ellos debería ser un médico, un epidemiólogo, y lo tuvimos en su momento precisamente para hacer una tertulia sobre ello. Incluso Álvaro Filgueira también había entrevistado a quien estaba gestionando el que entrara en España, la Sputnik V, y también nos comentó pues, cosas en ese sentido. Lobo, me parece que levantabas la mano. Sí, yo... José Antonio, es que lo veo tan formal y tan... Es que lo que dices es tan obvio. Mira, yo, de verdad, o sea, yo soy militar, me han vacunado de todo lo que había en el mundo, porque en aquella época no te podías negar, ¿verdad, Álvaro? Cuando hacíamos la mili, no te negabas a nada, te vacunaban de todo. Después he sido guardia civil y me han vacunado de todo más veces, porque me vacunaron repetido. Después probaron con nosotros la gripe aviar, que las vacunas se fabricaron en Burgos, en la farmacia militar. Me vacunaron contra contra la hepatitis C, fui a Irak, me vacunaron otra vez, yo ya más vacunado no puedo estar. Me vacuno de lo que me haga falta. Pero que me digas tú que la autoridad sanitaria me tengo que fiar, pero ¿qué autoridad sanitaria tiene este país? Ya no voy a repetir lo del gabinete de impresentables esos que decía que teníamos, y es que no, yo es que no me lo creo. Yo es que te repito, veo a China y ya no llevan mascarilla. Y a mí nadie y cualquier persona que tenga 2 dedos de frente sabe que es un virus de laboratorio, que no es un virus de un mono, un murciélago o una rata trepadora. Todo el mundo sabe que es un virus. Yo desconfío, como dice Sara, yo a mi hijo ya le borraba, cuando tenía 6 años ya no tenía huellas digitales, porque lo he acostumbrado a lavarse las manos por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando tocaba el perro, da igual. Yo creo que además en el primer mundo, que generalmente
pues se siguen unas normas de conducta sanitaria bastante potentes. Yo lo que creo es que ya no es que en este país nadie sepa muy bien, que vamos a ráfagas. Ya no voy a hablar de Simón, porque bueno, ya hay memes por el mundo como para que yo diga algo de él. Pero, a ver, que este virus viene para quedarse, perfecto. Que hay que vacunarse, perfecto. Si yo me vacuno el primero y me vacunaré las veces que haga falta. Pero es que yo ya no me fío de lo que me dicen, porque seguimos igual que hace 2 años. No nos pueden cerrar. Si nos cierran estamos jodidos económicamente. Psicológicamente yo creo que quedamos tocados del primero, igual del segundo quedamos un poco peor, pero eso sería pues, el menor de los males. Hay gente que no puede comer. Es que hay gente que ha tenido que cerrar sus negocios. Hay gente que o sea, está la cosa fatal. Digan lo que digan. El desabastecimiento está ahí. No nos lo dicen porque en la televisión de este país, que son estómagos agradecidos, no dicen nada. Pero es que aquí la Citroën ha parado. No, o sea, es que no hay chips, no hay... Pero bueno, como eso, muchas más cosas. ¿No? Por otra primera necesidad que este país tiene, pues bueno, todavía vamos sobreviviendo. Pero está claro que aquí económicamente no nos pueden cerrar. Si nos cierran, nos tendrás que dar una razón y decirnos, oye, a ver, os voy a cerrar por segunda, tercera o cuarta vez, que ya no lo sé, pero porque esto va a mejorar. Pero es que no hay visos de que mejore. Ya hemos hecho lo imposible. Creo que España es el tercer país de la Comunidad Europea que más rápido y que más gente ha vacunado. Pero es que ya no podemos ceder más. El problema es que a mí nadie me explica para qué va a valer la tercera. No, porque es una dosis de recuerdo. ¿Pero qué recuerdo? Si me lo habéis puesto hace 6 meses. ¿Ya nos hemos olvidado de la segunda? Y ya están hablando de la cuarta. En Israel van la segunda, la tercera, ya va puesta a todo el mundo, porque van el 80% de la población y siguen con el COVID. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Que nos tenemos que acostumbrar, tenemos que ir con escafandras o todo el día con mascarilla? Pues tenemos que ir con mascarilla, pero a mí hay algo que no me cuadra. Te lo repito, no me cuadra que el gabinete de expertos no exista, no me cuadra que la tercera ola o la sexta ola esté ahí, no me cuadra que nos vuelvan a vacunar con una dosis de recuerdo de hace 3 meses, que tardan, dicen 5 semanas, en conseguir una vacuna contra el Omicron. Joder, pero muy rápidos son, ¿no? Cuando no hemos conseguido extirpar la gripe normal. No sé, ahí no me cuadra. Y no soy negacionista, yo me pondré todo lo que ellos me digan. Me lo volveré a poner y me lo volveré a poner y todo el mundo que yo conozco, póntela. Pero esto no me va a solucionar a mí la vida ni le soluciona la vida a los españoles. Y yo creo que no estamos preparados para una tercera encierro. Yo no lo creo, ¿eh? Porque la gente cuando salió en agosto, el año pasado y este año, iban desaforados. Las actuaciones policiales, bueno, ya los habéis visto en televisión. Es que los botellones de macro ya no eran macro, eran súper, eran imperiales. La gente está desaforada y sale y ¿de qué nos vale? Yo no veo, yo lo que quiero decir es que yo no veo el fondo del túnel. Yo solo veo túnel y venga, y vamos pasando una estación y vamos pasando otra estación, pero no veo túnel. Nadie me dice, no, es que cuando nos pongamos 500 vacunas, al final sí nos vamos a dejar de... Es que nadie me dice eso. Cada vez hay una vacuna diferente. Ahora le tocó a los sudafricanos, que es que no están vacunados. Pero es que salió no hace mucho una de Luxemburgo, creo que había una rama de Luxemburgo. Luxemburgo, hombre, otra cosa no, pero dinero. Que no está la cosa, que no sé, que yo no veo el fondo. Y que Inglaterra, que mira que se habían vacunado los primeros, Israel, están peor que antes. No veo el fondo y no veo a nadie que me lo explique, con garantías a nadie. En este país, con garantías, alguien que lo explique a nadie. A Simón ya lo han matado para que no haga más el ridículo, lo han enterrado, no vuelva a salir, porque ese hombre ya, ¿qué le vamos a decir? José Antonio López, me imagino que a lo largo de todos estos meses habrás encontrado a personas que tienen la misma sensación, el mismo sentimiento que, por ejemplo, ahora mismo Lobo. ¿De qué manera apoyáis, ayudáis, orientáis a casos así? No digo que sea un caso raro, Lobo, digo precisamente lo contrario. Independientemente de lo raro que somos cada uno de nosotros. Yo no digo que no lo sea. Sí, José Antonio, perdona. Nada. Nosotros, como te dije, dependiendo del problema que tengan, si es un problema de cansancio psicológico por el tema del COVID y todas las consecuencias que acarrean los encierros, las vacunas, la infodemia que nos rodea, etcétera, etcétera, un poquito son cuidados, por decirlo así, paliativos, porque hasta que no se resuelva el primer problema, que es el problema médico y físico, lo otro va a continuar. Sí que se puede
digamos que acompasar, apoyar con diferentes técnicas psicológicas si hicieran falta y si no, pues con autocuidados como durante la pandemia se dieron, ¿no? Había muchos servicios como los que dio el Ministerio de Asistencia Telepsicológica, ¿no? Había servicios de telepsicología, que no es lo mismo que una asistencia directa, pero bueno, en esos momentos es la única manera de poder dar ese servicio, ¿no? Pero como te dije antes, pues cuidarse a nivel personal, tanto físico como mental, como la higiene, vigilia, sueño, dormir bien, comer bien, relacionarse, y si no puede ser físicamente como lo hacíamos antes, pues sí, a través de los medios tecnológicos. Esto también ha sido un avance, quiero decir, pues oye, antes todo era relacionarse físicamente, reuniones en Barcelona, aquí, y sin embargo ahora hemos descubierto muchas cosas por sacar cosas positivas también de la pandemia, que alguna cosa ha tenido positiva, ¿no? Que es pues todo este mundo del ciberespacio que nos ha permitido pues no continuar con la misma intensidad con la que llevábamos, pero sí seguir trabajando pues de otra manera distinta, ¿no? Lo bien que lo han hecho también los estudiantes, los profesores, acoplándose a una nueva vida, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que ha sido una situación estresante porque nunca había pasado una pandemia de este tipo en este país y nos hemos tenido que adaptar todos a una nueva situación, y cuando tú te adaptas a una nueva situación quiere decir que utilizas más recursos para poder cambiar. Esa adaptación puede ser positiva, negativa, etcétera, etcétera, pero sí que deja en ti ya un aprendizaje, una evolución, probablemente en la mayoría de los casos una mejora y en otros pues sí que algunos déficits que habría que evaluar para poderle dar una solución. Bien, Álvaro, David, quiero escuchar también vuestra opinión. Álvaro, por favor, ya nos Sí, quedan pocos minutos. Me gustaría que tuvieras más, pero vamos a ver si... bien, a modo de resumen ya. Yo quería decir que está bien que nos preguntemos cosas, pero que nos cuestionemos las vacunas me parece muy mal, porque la gente sabe de sobra que este es un problema médico, origen, un virus, y se lo tienen que resolver los sanitarios. Y todo el mundo sabe que las vacunas se crearon muy rápidamente contra un virus, se cambió el nombre porque eran unas vacunas, pero nos protegen de las vacunas. Entonces, cuestionarse las vacunas me parece muy peligroso y es alentar a los negacionistas, que son un problema. El primer mundo es el que más vacunado está y es el que mejor está para combatir la crisis del virus, o sea, del COVID, y pasar combatir el virus y vencerlo. Entonces, los negacionistas, alentar que no nos vacunemos o cuestionarnos cosas es alentar a los negacionistas. Y los negacionistas afirman ahora que no se vacunan porque tienen sus derechos. Evidentemente, y se ha cuestionado aquí a los gobiernos lo único que hacen son gestionar la convivencia de los seres humanos, ¿no? De un país, en un Estado de Derecho como es el primer mundo. Entonces, dicen que tienen derechos. Claro que todo el mundo tiene derechos, pero sus derechos terminan donde empiezan los de los demás. Entonces, un gobierno tiene la obligación de mirar por el interés general. Y si el interés general es prohibir determinadas actitudes, es lo que se hace con todo. Cuando se aprueba una ley, se está coartando la libertad de las personas. Se les está prohibiendo cosas. ¿Por qué? Porque va en el interés general. Entonces, el interés general es mirar por la vida de las personas. Y con la vida de las personas no se puede jugar. Y no admite ningún tipo de cuestión ni de cuestionamiento en negativo hacia eso. Entonces, hay que convencerse de que hay que vacunarse, porque es la única manera de vencer esta crisis y de combatir el virus. Y lo tienen que combatir los médicos, y hay que hacerle caso a los médicos. Los gobiernos, sean del color que sean, tienen que regular en función del interés general. Y el interés general es salvar vidas. No hay mayor derecho que la vida de una persona. Y con esto termino. Muchísimas gracias, Álvaro. Si puedes concluir en 3 minutos, por favor, David. Sí, voy a intentar ser muy rápido. Yo lo que quería decir era un poco que con todo lo que estamos hablando de lo que ha supuesto a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel político el coronavirus, yo creo que el coronavirus lo que ha hecho es quitar una máscara muy grande, que es algo que ya se venía gestando desde hace años, que es el fracaso del sistema económico en el que vivimos. No lo digo como crítica, sino como evidencia. Todos los sistemas económicos que ha habido en la historia tienen un principio y un final, y aparejado a ellos o de la mano a ellos iba un sistema político. Desde finales del 19 vivíamos el sistema capitalista con las democracias liberales.
bueno, pues me temo que ha llegado el momento de enterrarlo, igual que enterramos el mercantilismo del 17, igual que enterramos el feudalismo y los consiguientes sistemas políticos que van de la mano de sus sistemas económicos. ¿Cuál será el futuro? No tengo ni idea, pero me temo que nos va a tocar gestionar otra vez lo que decía al principio en mi anterior intervención, esa incertidumbre que lo vamos a llevar muy mal, pero posiblemente, vamos, lo único que tengo claro es que el ser humano ha sobrevivido a todos los cambios y sobrevivimos a todo y seguramente lo seguiremos aquí. No sé si por suerte o por desgracia, porque eso de sobrevivir a todo quiere decir que lo aguantamos todo, pero bueno, estamos aquí para esto. José Antonio, para finalizar, en 2 minutos, ¿cuál es la previsión para esta década? Bueno, yo tengo poco de augur, hay muchas variables intervinientes y además que pueden evolucionar en distinta manera, pero creo que la frase con la que quería terminar, sobre todo, que probablemente el COVID lo llegaremos a controlar entre todos, pero es verdad que las pandemias han llegado para quedarse. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por estar con nosotros. La verdad es que es un placer tenerlos todos aquí. Jesús, Sara, Alejandra, que también estaba por aquí, Álvaro, David, Lobo. Y esperamos que por lo menos a las personas que están ahí al otro lado de la pantalla, pues les llegue un poquito más, les llegue esa pequeña vacuna que aportamos desde aquí para inyectar ese positivismo y esas ganas de seguir adelante, porque esto, aunque no pase, hay que saber vivir con ello, como también decía David. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Adiós, buenas noches. Chao. Ponemos la tecnología al servicio de la cultura y el turismo. El mejor sistema de guía turístico digital. Con diferentes soportes, aluminio, cerámica, vinilo, siempre a la medida necesaria en cada caso. Con un simple gesto, el visitante puede escuchar en diferentes idiomas, además de la lengua de signos, todo el contenido cultural de su municipio. El visitante puede compartir por redes sociales todos los eventos que vayan a producirse en el municipio. También podemos crear rutas. Entramos en el tiempo de las autonomías con Alejandra González de Galicia. Hola, buenas noches Pablo, buenas noches compañeros, buenas noches televidentes. Aquí comienzan las noticias más relevantes en nuestra comunidad gallega y que comienzan con la participación de nuestro mandatario gallego Alberto Núñez Feijóo en una jornada El reto de la transición energética en las empresas de Galicia. Feijóo destacó que la mitad de los proyectos de Galicia, los Next Generation, están orientados cara a una transición energética justa, planificada y que garantiza la cohesión. Estamos hablando de 12.800 millones de euros. Precisó. Destaca que la comunidad tiene diseñado un polo para la transformación de Galicia que aspira a implantar proyectos tractores en gestión sostenibles de los bosques, un centro de economía circular, recuperación del rural, generación de hidrógeno verde e implantación de una mayor potencia renovable. Alerta nuevamente a las consecuencias de una transición abrupta, que solo en la comunidad pone en peligro la continuidad de 16.500 puestos de empleo, de trabajo en los sectores estratégicos. Afirma que la Xunta seguirá promoviendo una industria transformadora, facilitando su implantación con la Ley de Simplificación Administrativa y la nueva Ley de Áreas Empresarias, ayudando a la recuperación y a la reactivación con nuevas rebajas de impuestos y con unos presupuestos que destinan 2.600 millones de euros para acelerar la economía. Otra noticia importantísima a destacar fue la participación de nuestro presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, a una reunión de trabajo con los presidentes de Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla-León sobre financiamiento autonómico. Feijóo defiende en el Foro de Santiago como ejemplo de política útil para consensuar el financiamiento autonómico, priorizar la demografía y garantizar que los fondos europeos lleguen a la economía real. Presenta un documento con 35 puntos con vocación de permanencia y que construyen 8 presidentes que representan más del 60% del territorio de nuestro país y apelan al papel de política útil que aportan soluciones. El presidente gallego insiste en la cuestión demográfica sea una prioridad institucional con medidas para promover el retorno de aquellos
españoles que emigraron, además de favorecer el desarrollo sostenible de las zonas rurales. Con respecto al sistema de financiación consensuado, se demanda que se tenga en cuenta el coste real de los servicios como la sanidad y la educación, y factores que los encarecen como la dispersión y el envejecimiento. En el eje sanitario destaca la necesidad de valorar de manera adecuada el impacto de cada grupo de edad, entonces prestando especial atención a los mayores de 65 años. Sobre los fondos Next Generation, incide el mandatario gallego en que se cumplan los acuerdos de la Conferencia de Presidentes, que se transfieran al 50% los fondos y que lleguen a la economía real, a las pequeñas empresas, es decir, al conjunto de nuestro sistema productivo, recuerda y recalca nuestro presidente. Por otro lado, el presidente de la Xunta asistió al acto de la imposición de la medalla de oro del Círculo de Empresarios de Galicia a Joaquín González Iglesias, director de Eroski Begalsa. Feijóo resalta la capacidad de anticipación y adaptación de los emprendedores gallegos para afrontar la realidad social y económica de cada momento. Asevera que en este nuevo escenario la anticipación sigue a formar parte también de las políticas del gobierno gallego, con unos presupuestos para 2022 que recogen la mayor inversión productiva, 2.600 millones de euros. En lo referente a los fondos Next Generation, lamenta las dudas que aún persisten sobre el calendario y las condiciones para acceder a los fondos. Incide en el valor de la colaboración público-privada para afrontar la tarea de la reconstrucción económica. Y sobre el premiado resalta que forma parte de esa generación de gallegos que desde la empresa contribuyó en estos 40 años a lo que hoy somos. Otra noticia relevante, a la par que muy importante, es en la que Feijóo avanza la nueva edición del programa Renove Automoción, que prevé apoyar a la compra de unos 1.100 vehículos eficientes por parte de ciudadanos y empresas. Destaca que el plan cuenta con una inversión de 2,5 millones de euros, más del triple que en la edición anterior, y con una previsión de movilización de 26 millones de euros. Explica que supondrá una reducción de costes de movilidad por disminución de los consumos, un ahorro energético de unos 250.000 litros de combustible y una reducción de emisiones de CO2 equivalente a la plantación de 36.000 árboles. Para ir terminando, Alberto Núñez Feijóo felicita a todos los participantes en el concurso Imágenes Gráficas y Piezas Audiovisuales para Centros Educativos No Universitarios por el día 25N, que es el Día Internacional de la Violencia de Género, por agrandar con propuestas originales y creativas ese no que resume la lucha. Feijóo destaca la educación en igualdad como un pilar imprescindible para ganar la lucha infatigable contra la violencia de género. El presidente gallego incide en la importancia de la prevención y recuerda a los niños de los centros, las familias y el profesorado, que son también los protagonistas de las medidas que la Xunta está desarrollando para promover la igualdad. Galicia fue la primera comunidad en implantar un protocolo para la prevención, detección e intervención del ciberacoso, y la segunda en incluir una materia sobre igualdad de género, complementándolas con otras como la coeducación para el siglo XXI o sociedad inclusiva. Fruto de este esfuerzo, recalcó, según los últimos datos del informe PISA, los alumnos gallegos están en puestos de cabeza en tolerancia, y respecto a otras culturas, la educación gallega sobresale, y no solo en matemáticas, ciencias o lectura, sino en valores transversales como el bien común, la sustentabilidad y la igualdad. Por último, el titular del gobierno gallego asistió al acto de clausura de las 25ª ya jornadas técnicas de difusión del sector pesquero de Celeiro. Feijóo destaca el compromiso de la Xunta con la Mariña Lucese, con una inversión de más de 80 millones de euros en el sector marítimo pesquero en los últimos años. Destaca que la pesca del mañana debe unir y mantener el equilibrio en tres dimensiones: en la económica, en la social y en la ambiental. Sonia Crespo, Andalucía. Buenas noches. La actualidad andaluza pasa en los últimos días por poner el foco informativo en el ámbito educativo, y es que desde la Junta de Andalucía se ha presentado un nuevo modelo curricular que pretende potenciar las asignaturas tradicionales de lengua, matemáticas y también los idiomas. De hecho, y en concreto, propone aumentar en 105 las horas lectivas de lengua y en 90 las horas lectivas de matemáticas. Además, también propone considerar como obligatorio el segundo idioma en primero de la ESO. En detrimento, disminuye el número de horas lectivas dedicadas a la religión y al conocimiento del medio, y también se produce un incremento significativo de las horas dedicadas a todas las asignaturas relacionadas con el arte y los valores. Pero frente a esta noticia en el ámbito educativo, que podríamos calificar como positiva, puesto que ha sido bien recibida en general por asociaciones tanto de padres como por docentes, también hemos sabido, se ha hecho público un informe del Defensor del Profesorado de Andalucía, que concluye señalando que durante el curso 2020-2021 se han tenido que investigar un total de 164 denuncias por parte de los profesores que han sufrido agresiones
y acoso. Destaca fundamentalmente el incremento considerable de estos acosos producidos a través de las redes sociales y fundamentalmente porque estos profesores han sido grabados durante las clases sin permiso. La mayor parte de estas denuncias proceden de la educación secundaria, alrededor del 45%, mientras que el 40% provienen de educación primaria y del resto de ámbitos educativos, educación infantil, ciclos formativos, etc. Lo más lamentable es que estas denuncias no solamente están provocadas por actos que cometen los alumnos, sino también sus padres, sus familiares. De hecho, los docentes, los profesores denuncian que cada vez es más frecuente recibir presiones por parte de los padres para que les suban la nota a sus hijos. Y bueno, evidentemente tampoco podemos olvidar la clave política. La semana pasada tuvo lugar la votación de los presupuestos para la Junta de Andalucía para 2022 y tal y como se preveía no salieron adelante. Y no salieron adelante por el voto en contra tanto de las izquierdas, ¿no?, de Unidas Podemos con todas sus denominaciones, como del Partido Socialista, que ya lo venía advirtiendo, y la no tan sorpresa del voto negativo de Vox. Y digo no tan sorpresa porque desde los últimos meses, prácticamente todas las semanas, Vox lleva pidiendo en Andalucía un adelanto electoral. Cada vez se recrudecen más los insultos y los mensajes lanzados desde Vox al equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, llegando incluso al insulto directo a la propia persona del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Lo último ha sido unas declaraciones de Manuel Gavirá a través de Twitter en las que llama directamente a Juanma Moreno embustero. Gracias. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios, donde seriales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España. Bueno, continuamos. Lo prometido es deuda. Ya saben ustedes que el cierre digital y nosotros estamos cada vez más hermanados, no solo por el jefazo, que a ver si lo damos tenido un día, que ya me voy a tener que poner serio y decirle, pero si ahora ya entras por Zoom hasta en la emisora de los obispos. Ya no me vale eso de que voy a platós y sonar. Pero independientemente de eso, que con él tendremos que hablar de asuntillos que él tiene y que él llevaba cuando era joven, porque fue joven como nosotros, hoy nos ha sorprendido, esta semana nos ha sorprendido un titular del cierre digital que yo realmente lo tenía como olvidado, como una cosa bastante rara, y yo es que conocí al protagonista fallecido, no es que hubiéramos sido amigos, pero por la profesión pues sí que tenía un buen recuerdo de él, y encima veo que lo firma David González, que es uno de nuestros tertulianos. Entonces le dije, bueno, pues mira, después de la tertulia me vas a contar a ver lo que pasa con el caso de Mario Biondo. Es que la Fiscalía sostiene que el informe del análisis del iPhone de Mario y Raquel Silva está manipulado y no es el original. ¿Qué ha pasado, David? Bueno, lo que ha pasado realmente es que este tiempo en el que nos ha estado hablando del caso, la familia de Mario, sobre todo su madre Santina y su padre, no han estado quietos, han estado moviéndose. El último tribunal al que recurrieron allí en Italia
había dictado orden de que se cerrase el caso. Sin embargo, ahora la Fiscalía General de la República, es decir, no ha sido el último juzgado al que ellos apelaron, sino de manera voluntaria la Fiscalía de la República Italiana, la Fiscalía General, que ha dicho que en toda la documentación aportada hay indicios suficientes de que la investigación no se hizo bien. Entre ellos, el más llamativo son dos. Como estabas citando tú hablando del titular, el hecho de que presentaron un informe, un PDF, sobre la información que contenía tanto el laptop, que el ordenador personal de Mario, como el móvil en ese momento, el iPhone. Sin embargo, lo que ha demostrado la Fiscalía General es que ese PDF que les entregaron está manipulado. Y no solo está manipulado, sino que incluso confunden, no sabemos si de manera voluntaria o por error, los contenidos que había en el ordenador con los contenidos que había en el iPhone. Por otro lado, desde aquí, desde España, el criminólogo Óscar Taurellas, que ha ayudado muchísimo a la familia, está a la espera y están a la espera los abogados de Santina y del padre de una información de una empresa estadounidense que permitirá demostrar si en esa casa estuvo solo, mediante la geolocalización, si estuvo solo Mario o no. Eso es lo más sustancial de todo. Ya sabéis que desde el principio la familia de ellos nunca se creyeron la versión oficial que se dio aquí en España en 2013 de que fue una muerte voluntaria, que se había quitado la vida, y ellos han creído que se trató de una muerte violenta. Lo cierto es que yo, por por personas que están vinculadas a este caso, sé que habrá alguna persona que ahora mismo debe estar un poco preocupada por los avances que se están dando en la investigación. Y tu sensación, que ahora has cogido el tema de primera mano y supongo que habrás hablado con muchas partes, ¿tu sensación cuál es? ¿Dónde estuvo? ¿Qué ha pasado? Hombre, mi sensación, sinceramente, no me gusta nunca aventurar las cosas hasta que no hay una evidencia judicial, por mucha información que se tenga, porque bueno, tú lo sabes mejor que nadie, que a veces tenemos información off the record que no debemos comentar. Sí que todo parece indicar que si no fue una muerte violenta y fue una muerte de manera voluntaria, lo que sí que es una evidencia es que, sea o bien de manera voluntaria o de manera involuntaria, la investigación estuvo plagada de errores. ¿Esos errores se cometieron por torpeza o por querer ocultar algo? Eso es lo que se va a dilucidar ahora. Hombre, es muy extraño que en la investigación de una muerte de manera voluntaria, un suicidio, hablando claro, normalmente la investigación es mucho más evidente, mucho más sencilla, en fin, por no hablar de que el modus operandi no hay nunca nadie, hay una especie de manual de estilo para quitarse la vida, pero lo habitual en estos casos es que, bueno, aparezcan notas de despedida, la propia persona que ha tomado esta decisión tan terrible exonere a posibles personas de su entorno de que haya dudas alrededor. No fue el caso, y luego, insisto, algo tan grave como el ordenador con el que él estaba en la casa en ese momento y su teléfono móvil, su iPhone, que se confundan los datos y que el PDF que se entrega en el sede judicial en Italia esté manipulado. Insistimos, no sabemos si ha sido un error a la hora de transcribir la información o ha sido un error voluntario, pero en todo caso es algo gravísimo que esto se cometa. Y en fin, la lógica nos lleva a pensar que cuando alguien oculta algo es porque quiere ocultar algo todavía más gordo. Esa es la lógica. ¿Puede tratarse de una concatenación de errores? Hombre, a mí me parece igual de grave, quiero decir, porque estamos en manos, en este caso en Italia, de imbéciles, querría decir la cosa. Con lo cual no sé con qué versión quedarme, la verdad. De momento estamos expectantes, pero creo que en los próximos meses va a haber noticias. La justicia en Italia y en España es similar, ¿no? Ahí no podemos... Sí, lo que pasa es que en Italia, por ejemplo, los órganos de apelación funcionan de manera un tanto distinta que aquí. Allí realmente se apeló a un órgano superior que decidió que no había lugar a seguir investigando el tema, y sin embargo la Fiscalía General de la República ha tomado la decisión de abrirlo. Aquí en España el procedimiento es un poco distinto porque hay una fiscalía particular para cada instancia judicial. Allí sí que la Fiscalía General, que aquí sería... pues no sabría decirte el equivalente porque funciona de manera distinta, pero para entendernos, el fiscal general del Estado que tomase carta sobre el asunto. Lo que pasa es que aquí los órganos de apelación funcionan de manera distinta. Pero bueno, lo sustancial y lo sociológico, que es por donde creo que vas, Pablo, sí que creo que no hay muchas distancias. Ya, está claro. Me has pillado. Me has pillado. Bien, si todo esto se demuestra, ¿qué va a cambiar? Hombre, de entrada va a cambiar que sepa la familia
cuál fue el verdadero final de su hijo. ¿Qué cambia? Si se demuestra que no ha sido una muerte voluntaria, es una muerte violenta, nos encontramos ante un homicidio o un asesinato, depende, pero evidentemente detrás de un homicidio y un asesinato hay un culpable o varios culpables, con lo cual habría que investigar qué ocurrió con Mario Biondo de demostrarse que no fue un suicidio. Claro, pero para llegar a ponerle nombre a todas estas cosas será un trabajo de años, me temo. No, fácil de no va a ser. Fácil no va a ser, y tengamos en cuenta que la muerte de Mario ocurre en 2013 y estamos a finales de 2021, han pasado 8 años. Claro. Es verdad que en este tipo de situaciones siempre el tiempo juega en contra de los familiares y de los abogados que quieren reabrir un caso. Siempre el tiempo juega en contra en este tipo de cosas. Pero bueno, se ha conseguido abrir el caso en todo caso, ¿no? Eso es lo más importante y sobre todo más que abrir, evitar que se paralice y el hecho de que la Fiscalía señale como escandaloso esto, pues es bastante llamativo, porque puede que sea, bueno, yo hasta creo que te puedo decir que puede ser la punta del iceberg de muchas cosas, de que posiblemente, pongo el famoso supuestamente, no fue el único error que se ha cometido, y que puede que nos llevemos sorpresas, insisto, cuando se vaya desvelando más información, sobre todo de la posición de algunos teléfonos móviles y de algunas personas esa noche, pues igual se demuestra que al menos su dispositivo móvil no estaba donde dijeron en un momento que estaba. La verdad, son muchas las coincidencias negativas para pensar que algo, que gato encerrado hay en todo este caso. Por eso quise detenerme con el autor de la investigación, magnífico David González, al que despedimos de esta parte, pero lo tendremos hablando de otro caso y ya saben ustedes que en las tertulias siempre que él puede. David, gracias por... Me olvidé de algo, quedó algún matiz. No, simplemente decir, que tú puedas, sí me gustaría añadir una cosa, Pablo, que en este caso de Mario Biondo me parece ser señalable, sobre todo el papel de Santina, de su madre, pero es cierto, hasta tal punto que no se ha frenado ni siquiera cuando ha descubierto, esto no viene mucho a cuento, no voy a entrar en detalles, pero incluso cuando ha descubierto cosas que ella cree... que ella no esperaba de la vida de su hijo, incluso aún así ha decidido seguir hacia adelante. Es decir, me da igual, puede que algunas cosas no fuesen como yo esperaba, pero lo que quiero es buscar la verdad y eso yo creo que siempre es loable. Vuelve a ser noticia un caso que sale en el Cierre Digital, afianzándose como uno de los periódicos que más y mejor investigan. Y fue en mi tierra, en Galicia, hace 27 años. Ya estaba yo en todo esto con los micrófonos y habían quedado muchas dudas y resulta que el caso de Oceao, 27 años después de resolverse, la justicia podría volver a sentar en el banquillo al sospechoso. David, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, lo que ha pasado es un poco el crimen de Oceao, del car recorder, como se le ha venido llamando a lo largo del tiempo. Es el típico caso de lo que llaman algunos crimen dormido, es decir, un acto criminal que queda en el aire quien lo cometió, pero que con el paso del tiempo y con las nuevas técnicas de investigación policial se puede llegar a encontrar nuevas cosas. ¿Qué ocurre? No es tanto un tema de técnica, que también, sino de que hay algunas investigaciones que si echamos la vista atrás, pues bueno, dejaron bastante que desear estas investigaciones. En el caso de este crimen, en el que hubo 2 víctimas, Ernesto Carballeiro y Elena López, se cometieron muchos errores de bulto. No se tomaron declaraciones a gente que a lo mejor se tenía que haber tomado declaración, ni se siguió por hilos que podían haber llegado a alguna parte en ese momento. Es cierto que ahora las familias cuentan con un abogado, con Gerardo Pardo de Vera, y con el trabajo de una criminóloga, de Carmen Balfagón, que ha conseguido que, bueno, que una persona que ya en su momento merodeó su nombre el caso, pero no se tiró por ese hilo, no se decidió, no se sabe muy bien por qué, no investigar esa línea, no seguir esa senda, y ahora esta persona se la ha vuelto a tomar declaración 27 años después, y a nuestro periódico contaba en concreto el abogado de las familias, Gerardo Pardo de Vera, que él no perdía la esperanza de que este caso se pudiese llegar a reabrir, porque aunque en nuestro país los crímenes prescriben a los 20 años, han pasado 27, como bien decías, bueno, una nueva prueba o un nuevo indicio de prueba puede llevar a abrir un caso. Yo le pregunté hace tiempo, no para este último publicación que hemos hecho, sino para una anterior, tuve la oportunidad de hablar con Gerardo mucho tiempo y le pregunté, ¿tú crees que existe la posibilidad de si a esta persona que está ahora en el punto de mira de la investigación a 27 años vista,
podría, de resultar culpable esta persona, se podría conseguir una condena. Me dice que es complicado, pero que no pierde la esperanza precisamente por esto, porque, bueno, los actos de... No sé muy bien cómo explicarlo para que sea de forma sencilla, pero vamos, digamos que las decisiones de cerrar un caso casi siempre vienen motivadas por la fecha en la que se hizo un último intento o se descubrió un último indicio, para no andarnos por las ramas, de lo que pudo haber pasado. En este caso, puede que llegue tarde, es demasiado tarde, casi 3 décadas es mucho tiempo. Puede que no haya una condena, yo particularmente lo veo complicado, aunque, insisto, el abogado no pierde la esperanza, pero de lo que no se pierde la esperanza es de que se sepa qué ha pasado. Y bueno, no deja de ser reparador para las familias de las víctimas en gran parte. Que luego esto no tenga una transposición jurídica, yo ahí tengo más dudas. Ojalá me equivoque, pero tengo más dudas. De todas formas, lo que queda claro es que a veces las investigaciones no se hacen como se debería y que una justicia, para ser reparadora de verdad, una justicia que es tarde es un poco menos justa que la que se hace a tiempo, eso está claro. Sí, lo que es curioso, David, y esto es un poco general, que tú y yo, que ya de hace 20 y 25 años ya nos acordábamos de las cosas, ahora se están algunas reabriendo, están las de Alcácer, que ya hablaremos otro día, que a ver si traigo al jefe a que me lo cuente bien, y si no, tú mismo, Alcácer. Todos, a partir de 20 años, ahora hay algún caso que se reabre, y eso es solo por la nueva tecnología, porque al final los jueces no empiezan nunca, siempre es o un abogado o que hay más formas de conseguir, los ADN ya son una realidad, en fin. Casi siempre suelen ser las familias de las víctimas las que toman la iniciativa, buscan un abogado. Ahora se está dando mucho el tándem abogado-criminólogo, que un abogado suele aportar un nuevo informe criminológico, que realmente no solo hablamos de nuevas pistas, sino que hablamos de que estos abogados, estos criminólogos, acceden al sumario de los casos y se fijan, digamos, en vías de investigación que igual en su momento no se tuvieron en cuenta, o en datos o en indicios que en su momento no se tuvieron demasiado en cuenta. Y es un poco lo que están haciendo como innovación. Muy bien, David, pues yo creo que hemos recordado un caso que, si tiene continuación o no, lo seguiremos desarrollando si hay novedades, pero creo que hasta aquí está todo dicho. Lo importante es que vuelven a estar los jueces, los abogados, trabajando en intentar esclarecer los hechos. Y sobre todo, que esto a mí lo que siempre que me gusta ir un poco más allá, y siempre digo que esto realmente lo que va a haber es una crítica de cómo, cuando se habla a veces de cómo funcionan las cosas en los países, es cierto que durante años los protocolos de investigación han dejado bastante que desear, sin querer hacer sangre con nadie, porque es cierto que los medios eran otros, pero no solo los medios, era también un tema de punto de vista y de formación a veces. A veces no había, las brigadas de homicidios a veces funcionaban en cuadro, como se suele decir. Y, en fin, yo creo que con los años eso sí que es algo que nos podemos felicitar, que todo ha evolucionado para muy bien, no solo en la técnica, insisto, sino en la parte humana, no en la parte sentimental, sino en la parte humana, en el sentido de formación a la hora de encarar este tipo de casos un poco más complicados. Muy bien, David, pues gracias como siempre, esta es tu casa y volveremos pronto. Perfecto. De momento lo dejamos aquí y continuamos en España, tiempos difíciles. Continuamos en España, tiempos difíciles, y hoy tenemos 10 minutos de esos que, como yo he hecho tanta prensa de motor, pues estarán todos
alucinando. Los que lo conozcan personalmente, de a quién tenemos hoy aquí en este espacio, que le hemos robado de entre reunión y reunión y nos da 10 minutos, que es justo lo que tiene que durar, pues más o menos esta charla, que ya saben que en esta parte no son entrevistas, son charlas con amigos. El que está conmigo se llama Eduardo Costaval y casi nada que ha montado, o bueno, él nos lo va a contar, es el CEO de McLaren Barcelona o España, no sé exactamente bien. Yo lo conocí, aunque él no se da cuenta, por amigos comunes, era el todopoderoso en Porsche y de repente me encuentro que no le llegó Porsche a mucho y se sube a un McLaren. Eduardo, muy buenas. Hola, encantado. Pablo. Bueno, pues tú eres un chileno que llevas unos años en España y estás haciendo de tu afición un modo de vida y además en lujo, ¿no? Porque si Porsche era bueno, ahora McLaren ya es de quitarse el sombrero, ¿no? Tal cual. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo es la idea de que llegue McLaren a España? De objetivos y eso podemos hablar por encima luego, pero primero quiero que me cuentes la parte humana de todo esto. No, yo llegué en 2013 a España con unos socios chilenos para tomar la representación de un líder aquí en Barcelona, de Porsche, uno de los tantos de Porsche Ibérica, y al poco andar decidí que mi vida la quería terminar en España. Como bien dijiste, vengo de Chile, y empecé a pensar que tenía un amor profundo con la marca McLaren, con su proyecto, con el proyecto de nicho, no tanta gente, sino que algo muy uno a uno. No estaba en España, así que empecé las conversaciones con McLaren en UK. Y al poco andar conseguí un contrato y empezamos el proyecto que se inauguró el 27 de febrero del 2020, una semana antes de que se acabara el mundo. Bueno. Muy fuerte, porque nadie de los que estamos aquí y de todo el mundo sabía cuánto iba a durar esto del COVID, pero muy contento con el resultado. Esto no solamente es el representante de McLaren para España o Península Ibérica, Portugal y Andorra, sino que además es una tienda de clásicos muy bonita y además de eso tiene un museo único en el mundo, de memorabilia de Fórmula 1, MotoGP y Mundial de Rally. Sí, del museo estuve hablando yo ahora, que vamos a organizar una visita con las cámaras, pero eso será otro día. A ver si mejoramos un poquito el sonido, que me están diciendo y yo lo oigo. ¿Que no se escucha nada? Que no se oye todo lo bien que se debería escuchar, pero bueno, continuamos, que es suficiente. Te pusieron un objetivo como CEO en McLaren. No sé si digo bien, que tienes que vender o tuviste que vender en el 2020, que es cuando empezaba todo esto, unos 50 coches al año, más o menos, ¿no? Algo parecido. Algo parecido. Definitivamente. No ha sido fácil, pero al menos hemos llegado a los objetivos que hemos puesto en conjunto con McLaren. Ya. Oye, ¿cuántos McLaren hay de serie? ¿Y en qué cifra empiezan? Por absoluta curiosidad, Malsa. Bueno, los McLaren hay tres gamas de productos. Están los Sport Cars, los Super Sport y los Ultimate Series, que son los Hypercars. Y entre todos ellos, hoy día juntan más o menos 10 versiones distintas, bajo el mismo chasis de carbono, bajo el mismo concepto de motor V8 biturbo. Así que es un auto que es bastante fácil de mantener y bastante fiel a no tener ningún problema. Y los autos comienzan aproximadamente de modelos nuevos en 190.000 euros y terminan en lo que tú quieras. Ya, bueno, los términos ya sé que en otras marcas de lujo son así también, pero bueno, 180.000 euros competís, digamos, con lo que se puede comprar, que era un poco mi duda. Oye,
¿Esto tiene algo que ver con aquellos McLaren de mi amigo Ron Dennis cuando dejó la competición, que se pasó a McLaren de serie? ¿Son estos o es otra división o ya no tienen Ron nada que ver? Esta compañía es una sola, que se inició en el año 63, pero que solamente tiene 12 años fabricando automóviles, que comenzó el proyecto Ron Dennis. Lo que pasa es que Ron Dennis salió de la compañía como CEO de la compañía hace aproximadamente 5 años y sigue construyendo. McLaren se divide en tres áreas: Fórmula 1, McLaren Technologies y McLaren Automotive. Son las 3 áreas que se manejan, son la misma compañía. Ya. Sí, 5 años debe hacer que no charlo yo con Ron Dennis. Era de mis confidentes cuando iba yo a la Fórmula 1. Era de mis confidentes. A mí siempre me ha tratado con todo ese carácter que dicen que tiene tan especial. A mí siempre me ha tratado perfectamente. Mira, como aficionado te pregunto, ¿cómo ves la actual Fórmula 1? ¿Ha perdido? ¿Las normas se equivocan? Porque ¿qué cambiarías tú si cambiarías algo? Yo la verdad que este último año, o estos 2 últimos años, he visto un cambio grande respecto a la competitividad. Estaba muy aburrido, muy de la mano de una sola marca. Creo que hoy día se puede esperar, no cualquier cosa, pero casi cualquier cosa. Lo que lo hace muy entretenido, creo que además esta propiedad de los americanos hoy día, y Netflix, que se ha sumado a contar la historia oculta y todo el que maneje que hay dentro de los equipos, ha hecho que mucha gente tenga un interés mayor por la Fórmula 1 y en la vida de cada uno de los que componen este circo. Al final es un circo con el más alto nivel de tecnología que existe en el negocio nuestro. Así que a mí me gusta mucho, pero yo soy muy pequeño para entender que hay gente que no lo comparta, y creo que ya está siendo muy entretenido. Creo que cada vez hay más adeptos a la Fórmula 1 y eso lo hace entretenido. Además, también McLaren ha ido recuperando poco a poco, de la mano de Zak Brown, lo que fue en algún minuto, de la mano de Ron Dennis en los años de oro, fines de los 80, comienzos de los 90, de la mano de Prost, de Senna y de todo lo que pasó en esa época maravillosa para McLaren. Sí. Para casi terminar, una pregunta que te la tengo que hacer porque además me han pedido, ya sabes que tenemos chats con preguntas para la gente y tal, que te la haga. ¿Qué español, así que podamos conocer, no tiene un McLaren y te gustaría que lo tuviera? Que no tiene un McLaren y que me gustaría que lo tuviese. Bueno, hay muchos, pero me gustaría que hoy día nuestro embajador Pedro de la Rosa tuviera que un McLaren. De la Rosa, hombre, la mejor. Bueno, pero a Pedro lo tienes cerca y accesible, ¿eh? Yo creo que es cuestión de una aliada de... Bueno, pero sí, hay mucho. Yo soy admirador de muchos deportistas de este país. Este país ha creado grandes genios del deporte, en todo índole, en todo ámbito. Bueno, ¿y el museo lo tienes de manera altruista? ¿Haces visitas guiadas? ¿Cómo tienes el museo? Yo sé las piezas que... En 2 semanas no vamos a tener por primera vez, porque no ha sido fácil, un valor incalculable y el tema de la seguridad y un montón de otros factores hacen que sea imposible abrirlo al público todavía. Pero vamos a tener una visita. Tenemos 120 personas que se inscribieron para el sábado 11, creo que es, no me quiero equivocar. Van a hacer una visita en grupos de 20, con separaciones para ver cómo funciona. Queremos ver cómo fluye todo. Y nos tiene muy entusiasmados, porque de ahí para adelante yo quiero dedicarle, esto no es solamente un templo de la historia para muy poquito, sino quiero tener espacio para cualquier persona que quiera venir, pero con un cierto orden, no se nos complica.
Muy bien, Eduardo Costaval, el tiempo se acaba. Si no te hemos preguntado algo que quieres decir, es el momento, y si no, puedes darte las gracias, te volveremos a molestar seguro, y además te pondré en una tertulia con Joaquín Cumellas, nuestro común amigo, y seguro que lo pasaremos bien. ¿Me quedó algo por decir o...? No, está todo bien, no sé. Más, cuando quieran conocerlo, invitados felices a que vengan a filmar y a dar a conocer este lugar que llevo 45 años contando cosas, lo que es un buen tiempo de mi vida, gran parte de mi vida contando cosas para ponerlo en este lugar que nosotros después de tanto tiempo de contar cosas en la historia. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos, Eduardo, y mucha suerte con el proyecto. Gracias.